que viene, pues bueno, desde enero del año pasado, prácticamente zona de los 16 euros por acción y por el momento, pues bueno, demostrando mucha debilidad. En el corto plazo vemos además cómo rompe a la baja la directriz alcista que venía frenando las caídas y, pues bueno, esta especie de formación triangular perforada a la baja, lo normal es que continúen las caídas. ¿Qué objetivo le pondríamos? Pues bueno, aproximadamente buscaríamos en torno de los 7,75 euros por acción. Si no hay mucha novedad, últimos mínimos marcados en verano del año pasado, creo que podría ser bastante interesante y que, bueno, pues por el momento es un valor desde mi punto de vista para estar bajista y ya digo, con el objetivo en estos 7,75 mientras no recuperemos por lo menos esta directriz o incluso rompamos esta directriz bajista de medio plazo que nos pueda dar una señal de fortaleza, ¿vale? ACS también, acción para, desde mi punto de vista, estar bajista. Fijaros cómo desde el 2012 rompemos ya esta nueva directriz que había marcado, perdemos la zona de soporte, la zona de, pues bueno, aproximadamente estos niveles de aquí, de 25, y yo creo que mientras esto no se recupere todavía puede quedar un poquito de caída. Sí que es cierto que si llegáramos a esta zona, me gusta para entrar largo, esta zona de los 23 aproximadamente. Ahí sí que podría haber alguna opción, entendiendo bueno, esta corrección en ABC que llegara hasta esta zona y desde estos niveles sí que me podría plantear, pues lo dicho, abrir alguna posición alcista, pero por el momento, ahora mismo, fijaros que estamos prácticamente en tierra de nadie, por lo que realmente no es un valor que ahora mismo me convenza mucho. Y ya digo, pues esperaría a ver si cae un poquito más abajo. AENA, pues bueno, dentro de lo que es renta variable española, uno de los que mejor aspecto tiene porque no marca nuevos mínimos, es decir, se mantiene dentro de este rango lateral en el que viene cotizando ya varios meses y mientras no perdamos esta zona de control que tenemos fijada por bueno, todos estos mínimos que han ido aguantando, no me parece un valor preocupante. Puede ser interesante para estar posicionado y buscar largos hasta los últimos máximos. Realmente aquí vemos un rechazo muy claro, pero por el momento, bueno, pues no marca nuevos mínimos, la estructura de momento se mantiene alejada de los mínimos que nos dejó el mes de noviembre y bueno, pues puede ser lo que nos lleva a pensar en posibilidad alcista. ¿Stop dónde lo pondría? Pues bueno, prácticamente un 2% o 3% por debajo, es decir, buscar la zona de 100, 99 como máximo. En esta zona pondría el stop y me plantearía, pues bueno, ver si esto aguanta y nos vamos a la parte alta, es decir, volvemos a buscar la parte superior que tenemos marcada por esta línea azul que vino actuando ya como resistencia en anteriores ocasiones. ¿De acuerdo? Amadeus, pues estructura bastante parecida a la que comentábamos de AENA, fijaros como rango lateral muy marcado y pues bueno, realmente nada que objetarle, comportándose bastante bien dentro de este rango lateral. Opciones que podríamos tener, bueno pues fijaros que hoy estamos rebotando antes de llegar a esta zona, esta línea roja correspondiente a la parte intermedia lateral y a esta zona de anterior resistencia y por lo tanto, pues bueno, puede ser una buena señal y puede ser un valor interesante para estar posicionado dentro de lo que es el IBEX y cómo se está comportando el resto. Fijaros cómo llegamos al 50% de todo el impulso alcista prácticamente y ahora mismo, pues bueno, rebotando en esta zona. Puede ser interesante, ya digo, para estar posicionado, esto por debajo de esta zona e incluso si queréis ser un poquito más conservadores podréis darle de filtro hasta la zona de 39-36. Fijaros que si rompiéramos este nivel hacia arriba ya nos marcaría un nuevo máximo y por lo tanto yo creo que con bastante probabilidad nos iríamos a esta parte alta, ¿vale? Arcelor, pues desde mi punto de vista nada que comentar, activo bajista donde los haya, fijaros toda esta estructura desde los 10 euros por acción, máximos decrecientes claros, sin ningún rebote prácticamente de entidad y ahora mismo pues bueno, como volvamos a perder esta zona, perdona, esta zona de mínimos aproximadamente los 3,36, lo natural es que esto se siga cayendo y por lo tanto, pues bueno, salvo para algunas opciones de intradía, si a alguien le puede interesar, realmente activo que considero que cuanto más lejos mejor y hay otras opciones más interesantes. Sabadell, tampoco me gusta para entrar, fijaros cómo pierde los soportes que nos había ido marcando ya desde 2013, toda esta zona que tenemos marcada en estos niveles, rompe a la baja este triángulo descendiente con el apoyo
en esta zona y por lo tanto me gusta o para tomar posiciones alcistas o para pues bueno, romper esta directriz a la espera de que recupere algo. Realmente yo buscaría cortos con apoyo en los 1.46 o la otra opción es, si llega a romper ya esta directriz bajista, si consiguiéramos pues bueno, anular esta estructura y romper hacia arriba, sí que me podría plantear la opción de entrar largo, ya digo, pero exigiría como mínimo que cierre por encima otra vez de esta zona y que perfore al alza esta directriz y ahí sí que podría buscar estos niveles aproximadamente de los, pues bueno, si no hay mucha novedad, zona de 1,78, pero mientras tanto preferiría estar fuera. Me preguntan si tienes Arcelor a 5, ¿qué hacer? Pues bueno, yo realmente lo que aprovecharía sería algún rebote puntual para ir deshaciendo. Ya es una caída de euro y medio por acción, más de un 20% y por lo tanto, pues bueno, una vez llegado a estos puntos, pues qué comentar, o sea, es decir, si no hay un stop loss a un 5%, un nivel así, pues ya aguantando mucha caída y aprovecharía, pues bueno, si hay suerte y el precio deja algún rebote en torno a la zona de 4.12 aproximadamente, plantearme ir deshaciendo. Realmente, mientras no rompamos con claridad esta zona, que son los 4.25 aproximadamente, no me creo ningún rebote en Arcelor porque no rompería esta secuencia de mínimos decrecientes y fijaros que además, de máximos decrecientes y fijaros que además si perforamos esto nuevamente estaríamos ante una tendencia bajista de libro, es decir, cada mínimo por debajo del anterior y por lo tanto síntoma de debilidad. Siempre hago hincapié en los seminarios, yo suelo dar morning meeting, suele encargarse Jaime, pero el hecho de que una acción haya caído mucho no quiere decir que esté barata y que deje de caer, sino que pueda seguir haciéndolo y por lo tanto, pues bueno, siempre esa recomendación de entrar al mercado con stop loss. Lo dicho, para Sabadell, posiciones bajistas y pues poco más que comentar. Santander, otra de las joyas de la corona. Fijaros en gráfico semanal la estructura que nos está dejando. Realmente estructura bajista muy clara, este triángulo descendente y pues bueno, yo creo que ahora mismo queda pensar y a ver si hay suerte y esta zona aguanta, ¿de acuerdo? Fundamental que no se pierda la zona hasta los 3.80, esta zona de mínimos de aquí, 4, bueno, estos todavía deben ser un poquito más abajo, los 3.90 aproximadamente, que eso no se pierda porque entonces sí que se complicaría el gráfico una barbaridad. Es decir, si empezamos a tener cierres por debajo de esto, bueno, la predicción del triángulo nos llevaría prácticamente a los 2 euros por acción o cosas así, con lo cual, situación muy crítica para el Banco Santander y, pues bueno, simplemente a esperar a que eso no llegue a ocurrir. En el corto plazo, fijaros cómo rompemos a la baja este triángulo que venía dibujado, con lo cual los triángulos ya sabéis que son figuras de continuación de tendencia, primer impulso bajista y ahora mismo pues bueno, prácticamente cumplido ya el desarrollo del segundo después de este triángulo de consolidación y quizás en estos niveles pues bueno, sí que puede dejarnos un ligero rebote. ¿Qué me puede gustar para entrar en Santander? Pues bueno, simplemente la cercanía del stop loss. Es decir, en los niveles que está cotizando, poner un stop loss en 3,95, 20 céntimos por debajo, y plantear opciones de vuelta, pues bueno, prácticamente a estos niveles de 4,50, una cosa así, pues bueno, creo que sí que puede ser un ratio rentabilidad-riesgo bastante aceptable. Eso sí, stop muy ceñido, es decir, nada de filtro por debajo de la zona de 3,95, 3,90, porque si lo perdemos ya digo que el escenario nos queda pues muy deteriorado y situación enormemente complicada. ¿De acuerdo? Seguimos con sector bancario, vamos con Bankia, que desde mi punto de vista, pues ni tocarlo también. Fijaros que la estructura parecida, bueno, pues con ciertas diferencias a lo que comentábamos del Banco Santander hace un segundo y por lo tanto, pues bueno, mientras esta estructura se mantenga, fijaros, estructura de máximos decrecientes y ahora mismo además perdiendo la zona del último soporte, es decir, todo lo que no sea volver a recuperar esta zona de aquí, incluso le daría algo más de filtro. Todo lo que nos va a recuperar esta zona de los 1,03 lo vería como demasiado arriesgado y por lo tanto no me posicionaría. Incluso buscaría posiciones bajistas y el stop por encima de máximo. Realmente fijaros que este gráfico no invita a ponerse largo de ninguna manera. ¿De
acuerdo? Estructura bajista muy marcada, perdiendo soporte de medio plazo, por lo tanto, pues desde mi punto de vista no tiene ningún sentido abrir posiciones alcistas e incluso me decantaría, ya digo, por tomar lo contrario, posiciones bajistas, ¿vale? Bankinter, pues bueno, dentro del sector bancario puede ser uno de los que quizás más me gusten. Fijaros cómo sí que tenemos la caída en esta parte y por debajo podríamos trazar, pues bueno, esta especie de canal en el que se está moviendo parte alta, parte baja, y el hecho de estar cerca de la parte baja y bueno, que por el momento no se ha perforado ni se ha testeado siquiera toda esta zona de soporte de medio plazo, me hace ser algo optimista, con lo cual esto por debajo de los mínimos, quizás en esta zona aproximada de 6, 6,5 aproximadamente, 6,05 aproximadamente, y buscar visita a la parte alta, es decir, por lo menos esta zona de 6,70, 6,60, creo que puede ser una opción interesante dentro de lo que es sector bancario que, pues bueno, la mayoría está muy tocado, ¿de acuerdo? Sí que creo que aquí, pues bueno, aguantando estas diferencias puede ser interesante la entrada. Algo parecido a lo que ocurre en BBV. Fijaros que, pues bueno, perdemos con claridad la directriz alcista ya hace tiempo, lo perdemos, pullback nuevamente a la directriz y desde aquí ya caída en picado. Parte positiva, pues bueno, que hemos llegado al soporte de 2013, esta zona en torno a los 6,20 aproximadamente, y desde aquí, pues bueno, si este soporte aguanta podría darnos pie a pensar en un ligero rebote. Fijaros cómo tenemos este primer impulso primario desarrollado hasta abajo y un secundario desarrollado hasta estos niveles. ¿Hasta dónde podría ir una corrección si se confirma? Bueno, pues niveles de confluencia entre el 38 y el 61 de ambos impulsos nos dejaría un objetivo aproximadamente entre, pues bueno, 7,40 y 7,50. Con lo cual, aquí sí que, bueno, pues quizás si nos marca algún nuevo máximo por esta zona, me plantearía una entrada alcista, esto por debajo de los 6,20, 6,19 aproximadamente, y plantearnos ya, pues bueno, subidas y buscar a ver si nos vamos hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Con lo cual, interesante BBVA para tomar posiciones. Popular, ni tocar, o como mucho posiciones bajistas. Fijaros cómo en el corto plazo, estructura de triángulo descendiente, perforado a la baja con mucha claridad y, pues bueno, la proyección todavía no ha llegado. Si proyectamos el ancho del triángulo hacia abajo, de momento, pues bueno, le puede quedar recorrido a la baja, con lo cual cortos, objetivo 2,45 sin ningún tipo de duda y no buscaría largos de ninguna manera, aunque haya caído mucho, porque creemos que todavía le puede quedar bastante recorrido al alza, ¿de acuerdo? CaixaBank, otros que mantienen estructura parecida y que tampoco me gusta para entrar, salvo posiciones bajistas. Fijaros cómo perforamos el triángulo descendente a la baja y además perdemos la zona del último soporte, que es esta zona verde que tenemos marcada en estos niveles. Mientras no recuperemos algo de toda esta caída, pues bueno, lo sigo viendo bajista y por lo tanto, pues de momento no lo tocaría porque, bueno, pues situación, ya digo, bastante complicada también para CaixaBank, ¿de acuerdo? Día, otra que también tiene aspecto regular, triángulo roto a la baja, proyección nos llevaría incluso bastante más abajo, zona de 4 euros aproximadamente. Quizá esto sea demasiado abajo, es decir, bueno, pues se nos vaya un poquito de las manos, pero buscando en estos niveles sí que no me podría gustar, pues bueno, el stop por esa zona y si llegáramos a esos mínimos sí que me planteo, pues bueno, tomar alguna posición. De momento, fijaros cómo a priori le debería quedar recorrido a la baja. Marca nuevo mínimo, la estructura, pues bueno, bastante clara y ya digo, de momento no lo veo para entrar alcista e incluso me atrevería a tomar alguna posición bajista si marca nuevo mínimo, es decir, por ejemplo, por debajo de los mínimos del día de hoy y buscar la proyección hasta esta zona que tenemos marcada en verde. ¿De acuerdo? En Agas, pues bueno, uno de los que puede ser una buena opción, fijaros cómo deteriora la subida con esta ruptura de directriz, pero por el momento, pues bueno, los soportes testeados aguantan muy bien. Tenemos esta estructura triangular, parte baja y parte alta por aquí. ¿Qué plantearíamos o qué estrategia seguiríamos? Pues bueno, si rompiéramos esta directriz, incluso lo podemos bajar a H4 para verlo un poquito más claro. Aquí lo tenemos, si rompemos esta directriz que tenemos marcada en estos niveles, me plantearía entrada largo y
además largos bastante claros. Deberíamos de hacer un pullback nuevamente a esta directriz superada, con lo cual una acción para tener en el radar, de las que mejor aspecto técnico tiene dentro de la debilidad lógica en el IBEX después de todas las caídas, pero lo dicho, sí que nos gusta para, pues bueno, lo dicho, tener esas opciones de buscar ligero rebote. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos con el análisis, empezando en el corto plazo y también, pues bueno, actuando como valor refugio, pues todo lo que no sea sector bancario y sector energético, a nivel de petróleo me refiero, se está comportando bastante bien, con lo cual, ¿qué podemos ver en esta acción? Pues fijaros, zona de soporte muy marcada, fijaros, anterior resistencia, ahora actúa como soporte y aguantando bastante bien. Parte negativa, pues bueno, que ha perforado la directriz de medio plazo, pero vamos, la ha perforado prácticamente todas las acciones, con lo cual nada especialmente negativo, y sí que veríamos como muy positivo romper esta directriz bajista. Fijaros cómo llevamos 1, 2, 3, 4, 5 apoyos en esta directriz bajista sin conseguir perforar, y si consiguiéramos romper, incluso darle un poquito más de filtro y romper la zona de los 18.65, creo que sería una muy buena acción para tener en cartera. Realmente podría activarnos, pues bueno, esta especie de doble suelo, proyectaríamos, en caso de romper ese nivel, hasta los aproximadamente hasta esta zona de aquí, los 19.60 aproximadamente, con lo cual bastante interesante el valor, pero lo dicho, siempre darle ese filtro hasta que por lo menos nos rompa ese nivel y en caso de que rompa sí que podríamos, pues bueno, tomarlo como una opción alcista. ¿De acuerdo? Ferrovial, pues bueno, otro de los que no se ha comportado especialmente mal, también perfora directriz, pero bueno, nada extraño. Y en el corto plazo, la parte buena es que todavía está lejos de perder soportes, ¿de acuerdo? Fijaros cómo todavía no testea siquiera esta zona de los mínimos de principios del mes del año pasado. ¿Qué haríamos aquí? Pues bueno, estrategia un poquito parecida. Esperar a ver si conseguimos romper zona de máximos, es decir, lo ideal sería ya tener cierres por encima de esta zona. Fijaros, soporte, ahora actúa como resistencia de los 21, pero como le quedan bastante lejos, pues para alguna entrada más cercana me plantearía simplemente exigirle que rompa esta zona de aquí. Por encima de los 20-40 sí que me podría plantear una entrada alcista buscando que teste esta zona de los 21 y se apoye nuevamente en la directriz de medio plazo, directriz bajista. Mientras esto no ocurra, mientras no rompamos al alza por lo menos este máximo, personalmente todavía no entraría porque, bueno, pues fijaros que mantiene esta estructura marcando nuevos mínimos y esta señal de debilidad que tiene registrada en el gráfico. ¿De acuerdo? Seguimos, FCC. Esto no había puesto nada. Pues rango lateral muy claro. Fijaros que prácticamente, pues bueno, últimos días sin mucha volatilidad. ¿Qué esperaríamos de este activo? Pues bueno, que rompa la zona de máximos, ¿de acuerdo? Por debajo tenemos estos 6.75 como soporte, pero que rompa esta zona. Si consiguiéramos romper los 7.20, activo en el que sí que me podría plantear una entrada, romperíamos toda esta estructura de máximos decrecientes, romperíamos la directriz bajista y, pues bueno, sí que me podría gustar como opción interesante para, lo dicho, abrir posiciones alcistas y llegar hasta esta zona. Siempre y cuando, como comento, se produzca la ruptura de este nivel para encarar los siguientes. Fijaros que mientras tanto, yo creo que vale más estar fuera porque estamos en un rango lateral y si tuviéramos cierres por debajo de esta zona, fijaros que aquí afortunadamente cerramos por encima, lo más probable es que se proyecte este rango. A ver, perdonad. Se proyecte este rango y podríamos tener caídas hasta los 6.25, ¿vale? Gamesa.
Pues nivel clave también para la acción. Fijaros cómo tenemos las últimas sesiones dentro de este rango lateral, marcado por arriba y por abajo en esta zona en torno a los 16.50 y por debajo, pues bueno, 14.80 aproximadamente. Y ahora mismo, con la vela que nos está dejando, lo natural sería volver a testear esta parte baja. ¿Puede ser interesante para entrar? Bueno, si llegamos a esta parte baja, quizás una opción alcista con stop por debajo de los 14.72 puede ser una opción interesante. Eso sí, exigiríamos para hacer esta entrada que no marcara nuevos mínimos, es decir, que no perdiera a cierre esta zona. ¿Por qué? Porque si no, si perdiéramos este rango lateral, lo natural es que lo proyecta hacia abajo, igual que el caso que acabamos de comentar, lo proyecta hacia abajo y por lo tanto pueda dar pie todavía a nuevas caídas, ¿vale? Ya digo, interesante siempre y cuando aguante esta zona, y en caso de que aguante sí que podría ser una opción, sobre todo buscando o planteando un posible rebote hasta la parte alta de este lateral y buscar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Gas natural. Pues fijaros, también primer síntoma de debilidad, pues bueno, toda esta secuencia que tenemos aquí graficado en segundo. Esta pérdida del triángulo, y esto es lo que me da cierto miedo para tomar posiciones. Fijaros cómo rompemos a la baja marcando un nuevo mínimo y le puede quedar todavía un poquito de recorrido, por lo menos hasta esta zona de aquí. Vale, fijaros que de todo el impulso alcista previo perdemos ya todos los niveles, la referencia era el 61.8 en esta directriz y por lo tanto, pues bueno, creo que ahora mismo acción en la que todavía no entraría largo, incluso me gustaría buscar posiciones bajistas por lo menos hasta esta zona y en caso de llegar ya sí que me plantearía otra cosa. Mientras tanto, voy a poner el precio aquí, perdonad. Mientras tanto, ya digo, preferiría estar a la espera y lo dicho, que esto no se, bueno, pues no se vaya mucho más abajo, pero sí que creo que hasta esta zona debería de terminar yéndose. Grifols, pues una de las que mejor aspecto técnico tiene desde mi punto de vista y le exigiría pues este poquito que le falta de ruptura de los 4.4350. Fijaros cómo en el corto plazo rompemos al alza este canal, pero frente a una salida violenta, que suele ser lo típico de estas rupturas, se está quedando un poquito rezagado, con lo cual le exigiría, lo dicho, romper al alza esta zona de 43.50 y si lo rompiéramos yo creo que proyectaríamos hasta los 46, con lo cual activo interesante y por lo tanto interesante para tener en cartera, lo dicho, hasta esta zona de aquí. Me comentan la diferencia de Grifols de cotización, corresponde a la A y a la B, ¿de acuerdo? Que no tenemos la misma que está en el IBEX, por eso analizamos la que está aquí, ¿de acuerdo? Por no abrir la otra plataforma. Ocurre lo mismo con Abengoa. Probablemente podáis haber visto diferencias entre Abengoa, la que cotiza en el IBEX, y la nuestra. Nosotros tenemos la cotización de la A, la verdad que desconozco el motivo, lo deciden desde trading, y en el IBEX la que cotiza es la B, ¿de acuerdo? Con lo cual, a efecto de comportamiento, pues bueno, suele ser igual, la diferencia suele radicar en los derechos, es decir, por ejemplo, entre Abengoa A y Abengoa B la diferencia está en que una no tiene derechos de voto en la Junta de Accionistas, pero a efecto del precio los movimientos suelen ser bastante idénticos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta la podéis tomar como referencia este análisis y lo dicho, para aquellos que la operéis con XStation, lo que haría sería, en caso de romper esta estructura de máximos, esta zona de los 43-49, sí que me plantearía el cierre de esta proyección e irnos a la zona de máximos en torno a los 46 euros por acción. Realmente tiene buen aspecto, pero lo que os digo siempre, las figuras hay que esperar a que se confirmen. Por lo tanto, esperaría a que me marque nuevos
máximos y a partir de ahí empezar a tomar esas posiciones. ¿De acuerdo? Iberdrola, pues de las que mejor se ha comportado con todas estas caídas del índice. Fijaros cómo en el corto plazo nos está dibujando, pues bueno, esta especie de triángulo, estructura de máximos y de mínimos aquí marcada y sobre todo la parte fundamental es que si ponemos un gráfico semanal, fijaros frente a la tendencia, como puede ser del Banco Santander, Repsol o otras tantas acciones, Telefónica, de las grandes del IBEX, fijaros el comportamiento que está teniendo. ¿De acuerdo? Comportamiento muy muy bueno, estructura alcista impecable desde máximos y pues eso es un poco lo que me hace sobre todo ser optimista a la hora de posicionarnos en estos valores. Desde mi punto de vista, prácticamente cualquier valor, a excepción de Repsol, de energéticas, debería de comportarse yo creo que bastante bien en 2016. No tiene la incertidumbre y la volatilidad del sector bancario y sobre todo hay que tener en cuenta que hay duda del comportamiento de emergentes, que por ejemplo, pues todas las dudas que hay sobre la economía brasileña y la depreciación del peso afectando mucho a Brasil e incluso a Telefónica, el BBV tiene lo propio con Turquía y la lira, todo ese tipo de cosas afectan mucho a los balances. Lógicamente, si por ejemplo el Banco Santander tiene que mostrar unos resultados en los que hace frente a una depreciación del peso, del real, perdón, del 25%, pues lógicamente eso merma mucho cualquier actividad y cualquier beneficio que tenga. Por lo cual, frente a esa exposición de riesgo divisa que tienen muchos sectores, el sector energético sí que creemos que lo puede hacer bastante bien y sobre todo porque los datos de crecimiento para España, salvo que se vayan ajustando y se empeoren las expectativas, no son para nada malos. Por lo cual, a medida que el consumo cíclico vaya mejorando, los resultados y los márgenes de estas empresas deberían de ir haciéndolo progresivamente. ¿Vale? En el caso de Iberdrola, como comentábamos, pues desde mi punto de vista un valor para tener en cartera. No para entrar ahora mismo, porque fijaros, como por el momento, pues bueno, parte negativa, esta estructura de máximos decrecientes, pero también los mínimos son ascendentes, con lo cual ya estamos llegando ya al vértice de este triángulo y lo que haría sería simplemente esperar a que se actualice, ¿de acuerdo? A que rompa por encima de estos máximos y por debajo que pierda esta zona de mínimos y nos vayamos a este punto en torno a los 5,93, 5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ya digo, esperaría, fijaros hoy vela en forma de doji, decisión en el mercado, lo que esperaría sería, si rompiéramos esta directriz, proyectaríamos esta parte hasta esta zona de aquí y en caso de perderla por debajo, pues nos podría llevar a estos, bueno, pues aproximadamente esta zona de anterior resistencia, ahora debería actuar como soporte que tenemos, perdonad, marcados en estos niveles, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo, si rompiera al alza esta zona, lo veo bastante interesante y una acción para, pues bueno, dentro de lo que hay para poder estar posicionado. Inditex, pues puede darnos oportunidad de compra, pero realmente todavía la veo un poquito más abajo. Me extrañaría que no se llegara a apoyar a esta directriz. Fijaros que, a excepción de, bueno, pues alguna ruptura falsa, llevamos ya bastantes apoyos en toda esta zona y realmente ahora mismo con el escenario que nos está dejando, yo creo que lo natural sería que terminara de irse a esa zona. Fijaros cómo desde aquí perdemos el 61,8 de todo este impulso alcista y por lo tanto, pues bueno, señal de debilidad y por lo tanto creo que todavía le puede quedar un poquito de recorrido y si llegáramos a testear esta directriz o incluso un poquito más abajo, esta zona de estos mínimos, zona de 28-20 aproximadamente, sí que me plantearía abrir opciones alcistas, buscar largos y quedarnos a la espera de que nos vayamos a este apoyo. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo dicho, situación interesante, pero le daría todavía un poquito de margen, un poquito de filtro a la caída y que desde aquí ya pudiéramos buscar ese ligero rebote desde la zona de mínimos. Indra, otra acción desde mi punto de vista para no tocar, también figura triangular perforada a la baja, no tocar, bueno, salvo posiciones bajistas, me refiero,
y la proyección podría ser todavía de más caída. Realmente, bueno, este soporte aguantó bien a lo largo de 2014, esperemos que lo vuelva a aguantar y por lo tanto estas caídas las puedo ver hasta esta zona de aquí, hasta esta zona de mínimos y luego habría que ver en esta zona cómo se comporta. Realmente, pues bueno, viendo el gráfico, incluso si queréis un gráfico semanal, demuestra que es una acción, pues bueno, desde 2006 bajista claramente todo este escenario y ahora mismo yo creo que lo natural sería pues simplemente un apoyo en esta zona y aquí habría que ver ya cómo se comporta. Así que posiciones bajistas y llegado a estos niveles, pues bueno, si queréis buscar un rebote con esto por debajo de mínimos puede ser muy interesante, pero mientras tanto a la espera de que no perdamos estos niveles, ¿de acuerdo? AIG, pues también creo que con pinta bajista, fijaros cómo de momento no consigue rebotar de esta estructura de mínimos. En el último impulso, pues bueno, ahora mismo si analizamos toda esta subida previa, perdiendo el 38, yo creo que lo natural sería testear nuevamente esta zona aquí, 50% de todo este impulso alcista inicial que dio origen a la subida y, lo dicho, buscar la parte de abajo, buscar esta parte de mínimos y desde aquí esperar a ver cómo se comporta, pero lo dicho, siempre con esta pinta de que, desde mi punto de vista, yo buscaría cortos y en esta zona sí que me plantearía una buena opción de compra, soporte aguantando bastante bien y es un valor que yo creo que el abaratamiento del precio del crudo, lógicamente ese abaratamiento de costes y un poco lo que comentábamos anteriormente relativo al sector eléctrico, es decir, mejora del consumo cíclico que debería de aumentar la facturación, deberían de, desde mi punto de vista, hacer que sea un buen activo para tener en cartera. ¿De acuerdo? Mafre, testeando también soportes. Fijaros cómo rompemos a la baja los últimos mínimos. Muy vertical la caída. Quizás pueda ser lo único que me invite a posicionarme en el valor. Caídas tan pronunciadas, se dice de más de 60 grados, como tenemos aquí, pues no son sostenibles en el tiempo y en algún momento debería rebotar un poquito. ¿Qué objetivo le daríamos en caso de que rebote? De momento yo no entraría porque fijaros la vela que nos está dejando hoy, pero si este soporte aguanta y nos deja alguna especie de vela en forma de martillo, algún nivel similar, me plantearía pues objetivos de rebote pues, en torno a esta zona. Vamos a ver. Primer impulso bajista, el secundario lo tenemos por esta zona y lo dicho, podría irse quizás entre el 38 y el 61 aproximadamente a esta zona de aquí. Lo podríamos dejar como primera opción. Puede ser una opción interesante, pero eso sí, siempre y cuando no perdamos la parte de mínimos, es decir, no perdamos estos últimos mínimos de aquí y en caso de que aguanten, ya digo, me plantearía esa entrada y por el momento estaría fuera a la espera de ver si aguantamos porque la vela diaria que nos está dejando, pues lo dicho, muy bajista como en la mayoría de activos, ¿de acuerdo? Vela de menos a más y si cerramos en esta zona, pues bueno, sin duda aspecto bastante malo para Mafre, ¿de acuerdo? Telecinco, opción interesante y arriesgada. Fijaros cómo también nos había dibujado este triángulo perforado a la baja, ha cumplido ya la proyección, es decir, esta parte intermedia llevada desde abajo, ruptura, pullback y confirma la proyección y por lo tanto en esta zona de aquí, fijaros, anterior soporte, sí que me podría plantear el hacer una entrada. Esto por debajo de los mínimos, es decir, entrada arriesgada, pero arriesgando poquito capital, esto por debajo de la zona de 9, aproximadamente 9,5, no le daría mucho más filtro y plantearnos que desde aquí, pues bueno, podamos tener un ligero rebote, por lo menos hasta esta zona. Esta zona que debería frenar ya la subida, zona de 9,70. Creo que, bueno, pues 15 céntimos por debajo y opción de unos 50 por encima puede ser una opción interesante y, lo dicho, que nos puede dejar ese margen dentro de que estamos llegando ya justo a esta zona de soporte. Sería muy escrupuloso en este caso con el stop loss, ¿de acuerdo? Todo este tipo de entradas, ajustar mucho el stop porque si perfora el soporte, lo más normal es que tenga continuidad la caída y empecemos a pensar en este rango. Es decir, empecemos a pensar ya en estas zonas aproximadamente en torno a los 8, 8,20, una cosa así, ¿de acuerdo? Fijaros cómo
estructuras de medio plazo totalmente invalidadas, perforando con claridad ahora mismo la ruptura toda esta subida y por lo tanto pues lo dicho, bajista, pero para aquellos que quieran arriesgar creo que la cercanía del soporte puede darle ese plus para tener bueno pues esa ligera oportunidad. OHL, pues ni tocarla, estilo Arcelor o opción de cortos. Fijaros cómo también rompemos a la baja los últimos soportes, esta zona del 508 y una vez perforado, pues bueno, proyectaríamos todavía más caída, teniendo en cuenta pues escenario que tenemos aquí, proyectaríamos más caída y un objetivo aproximado en torno a los pues bueno, 3,95, una cosa así, con lo cual posiciones bajistas o estar fuera porque, bueno, pues yo creo que es un valor que no da pie a nada y que ahora mismo lo único que hace es demostrar debilidad. Red eléctrica, pues me gusta para largos. Fijaros, primer impulso alcista, llegamos al 50% de la corrección con todas estas últimas caídas y ahora mismo pues estamos justo en toda esta zona que le costó un montón romper, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos prácticamente de ruptura y realmente cuando esto actúa de esta manera, lo natural es que desde aquí rompamos hacia arriba y aguante el soporte. Con lo cual, escenario, stop por debajo de los mínimos, es decir, zona, pues bueno, le daría 7,75, 7,70 aproximadamente y plantearnos, pues bueno, que este soporte aguante y que desde aquí por lo menos volvemos a la zona de en torno a 78, una cosa así, sí que me parece una opción interesante, ¿de acuerdo? Si queréis ser más conservadores, pues podéis darle de filtro, esperar a que rompa esta directriz bajista, es decir, esta estructura de máximos decrecientes y una vez rota, abrir ya esas posiciones alcistas. Pero realmente en los niveles actuales con este stop, lo mismo que comentaba antes, stop ceñido porque en caso de perderlo probablemente activemos visita al siguiente nivel, que sería la zona de los 69, 68 aproximadamente, con lo cual, lo dicho, interesante, pero con cautela y siempre ciñendo ese stop loss en estos niveles, ¿de acuerdo? Repsol, pues por el momento más de lo mismo, ni tocar y realmente también una estructura muy débil. Fijaros, roto a la baja el triángulo de los 12,70, ahora mismo pues bueno, caída libre y realmente pues sin encontrar un freno y sobre todo sin una figura de vuelta que nos pueda indicar pues que pueden parar las caídas. Ahora mismo mucha debilidad en el valor, nada que comentar de la caída del precio del crudo, por lo tanto, pues valor para no estar dentro y para estar a la espera de cómo se vaya comportando. Pero lo dicho, es realmente situación bastante complicada y cortos o estar fuera a la espera de que nos deje por lo menos alguna figura de vuelta. Todo lo mismo que ocurre en SACIR, lógicamente afectado. Me comentan posiciones en Repsol que ya vienen desde arriba. Pues si es que ahora mismo aguantando una caída de prácticamente del 50%, pues, o deshacer cuando quieras o esperar a ver si el precio del crudo termina aguantando. Pero realmente nada que comentar porque es que fijaros en el gráfico, no deja lugar a muchas dudas. Desde los 21, caída libre, ligeros rebotes, pero simplemente rebotes y ahora mismo, pues bueno, realmente mientras el petróleo siga comportándose así, lo natural es que continúen las caídas. Algo parecido a lo que le ocurre a SACIR. Roto la baja esta estructura, nos vamos a la zona de último soporte, anterior resistencia, esta zona del 1,80, ahora mismo perforado, lo natural yo creo que es una visita a los 1,20 y sobre todo, bueno, pues mientras siga esa debilidad en el precio del petróleo, pues nada que comentar, lo más probable es que termine yéndose hacia estos niveles, ¿de acuerdo? Técnicas reunidas, pues bueno, me podría gustar para buscar rebote. Fijaros que cumplimos la proyección del triángulo roto a la baja y ahora mismo pues testeando la zona de soporte. Le daría un stop muy ceñido porque realmente no me lo creo tampoco mucho. Pienso que se puede romper el soporte perfectamente, pero stop por debajo de pues, 31,20, un poquito más arriba quizás, puede ser una opción pensando que lo vaya a aguantar. Realmente... Si no, otra opción es estar liquidez y esperar a ver cómo se comporta. Si nos deja un suelo en el soporte, empezar a buscar, pues bueno, ligeros rebotes. Yo creo que el objetivo sería en torno a los 33,40, una cosa así, que sí que podría ser una opción interesante, ¿vale?
Realmente parte positiva, pues cumplida la predicción de la caída, zona de soporte, bueno, pues puede ser lo que me anime un poquito a ir pensando, ¿vale? Y por último, Telefónica, que pues la verdad también debilidad total. Aquí la única clave es que, pues bueno, con toda la caída que llevamos acumulada, nos estamos ya acercando a niveles clave, esta zona de los 9,38, y ahí sí que podría ser lo único bueno para tomar esas posiciones, ¿de acuerdo? Atrevernos a entrar, fijar el stop en esta zona y ver qué pasa. Nada de filtro por debajo de estos niveles porque si sigue cayendo, pues probablemente nos termine barriendo y termine cerrando ya esta posición, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, algún valor que os haya quedado alguna duda, alguna cuestión que queráis comentarme. Sí, ya no me queda ninguno por ver, yo creo que del IBEX, así que nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, damos por finalizado el seminario. Como siempre, agradeceros vuestra asistencia al mismo y espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.